Continuando con nuestro curso de circuitos RLC o circuitos de segundo grado, nos piden encontrar VDT para T mayor a 0. Recordemos que VDT siempre se referirá al voltaje en el capacitor, así como IDT se referirá a la corriente en el inductor, a menos que el problema nos diga lo contrario. En este caso, VDT se refiere al voltaje del capacitor. Observamos que en el circuito, para T igual a 0, este switch se abre. Entonces, para T menor a 0, este switch está completamente cerrado. Como ya sabemos, es analizando este problema por etapas. La primera etapa será para T menor a 0. Para mayor facilidad, nosotros redibujamos siempre los circuitos para cada etapa, para no perdernos en el proceso. Entonces, aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos la otra resistencia. Como aquí ya suponemos que el switch estuvo cerrado por mucho tiempo, entonces el inductor se comporta como un cortocircuito, el capacitor como un circuito abierto, ¿sí? Al tener un cortocircuito aquí en paralelo con esta resistencia, de hecho esta resistencia desaparece por estar en paralelo con un cortocircuito. Entonces la podemos borrar. Y de esta manera quedaría nuestro circuito para T menor a 0. Recordemos que esta fuente de voltaje es de 20 volts, este es de 5 ohms. Aquí pasa IDT y aquí está VDT. Como VDT está en paralelo con un cortocircuito, ya podemos decir que V para T menor a 0 pues será 0 volts, puesto que recordemos que en un cable no hay un voltaje. Ahora, para calcular I para T menor a 0, lo que podemos hacer es observar que esta I de T que pusimos aquí de azulito es la misma corriente que pasa por esta resistencia. Entonces realmente solo tenemos una corriente que podemos calcular por ley de Ohm. Entonces simplemente será 20 entre 5, porque es la resistencia total. Entonces esto nos da como resultado 4 amperes. Estas serán nuestras condiciones iniciales para T menor a 0. Ahora hay que hacer el análisis para T mayor a 0. Redibujamos el circuito observando que para T mayor a 0 este switch ya está abierto, entonces esta resistencia de 5 ohms y esta fuente de 20 volts desaparecen de nuestro circuito. Entonces nos quedaría simplemente una resistencia, un inductor y un capacitor. De esta manera tenemos el circuito en paralelo. Este será nuestro primer ejercicio, que hagamos un RLC en paralelo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, cuando teníamos en serie recordábamos que al estar los elementos en serie pues todas las corrientes eran iguales. En este caso, como es un circuito en paralelo, tendremos los voltajes iguales, puesto que los elementos están en paralelo. Entonces recordemos que elementos en serie tienen la misma corriente y elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces podemos empezar a analizar y decir que bueno, yo sé que aquí está el voltaje del capacitor, ¿no? Y todo este nodo es el mismo nodo, ¿no? Porque no tengo algún otro elemento que esté en medio. Entonces yo puedo analizar y decir, bueno, por aquí viene una corriente, por aquí viene una corriente y por aquí viene una corriente. Puedo proponer una ley de corrientes de Kirchhoff en VC. De esta manera vamos a tener que la I de la resistencia más la I del inductor más la I del capacitor tiene que ser igual a 0, puesto que no hay fuentes externas, ¿no? Por ley de Ohm, yo ya sé que la corriente en una resistencia es el voltaje sobre la resistencia, más yo ya sé que la corriente en el inductor será 1 sobre la inductancia por la integral de ¿quién? Del voltaje con respecto al tiempo, ¿sí? Más la I del capacitor, yo ya sé que es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto a la diferencial. Y esto será igual a 0. Como nos están pidiendo el voltaje, encontrar el voltaje, entonces nos conviene tener todo esto en términos de voltaje, pero aquí me está estorbando esta integral. Lo que yo puedo hacer para quitar esta integral es derivar toda la función. Entonces tengo todo esto y lo único que voy a hacer es derivarlo. De esta manera yo ya sé que aquí me va a quedar 1 sobre R, puesto que R es constante, es el valor de nuestra resistencia, y aquí me quedaría derivada de voltaje con respecto al tiempo, más
la derivada de una integral, recordemos que ya solamente nos queda pues la propia variable, en este caso v. Entonces me quedaría 1 sobre L, puesto que esto es constante, y me quedaría v más la derivada de la derivada, entonces me quedaría la constante, que es C de la capacitancia, por la doble derivada o la derivada de orden 2 del voltaje. Y la derivada de 0 pues es 0 al ser una constante. Ya tenemos una ecuación diferencial de segundo grado, pero como hacíamos en los ejercicios anteriores, nosotros tenemos que dejar la derivada de orden 2 sola, sin coeficientes. Entonces toda esta ecuación, ahora lo que podemos hacer es dividirla entre c para que esto se cancele. Entonces si nosotros dividimos toda la ecuación entre c, nos va a quedar de orden 2, la derivada de orden 2 del voltaje con respecto al tiempo, más 1 sobre RC, la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más 1 sobre LC por V, y esto es igual a 0. Y ya hemos encontrado nuestra ecuación diferencial. Ahora, si recordamos el caso del circuito RLC en serie, lo que hacíamos era determinar en qué caso estamos. Entonces, para tener esto en claro, lo que vamos a hacer es el cálculo de 2 veces alfa, que ahora 2 veces alfa cambiará un poco, porque vemos que ahora el coeficiente es 1 sobre RC, entonces esto sería igual a 1 sobre RC, y omega 0 al cuadrado será 1 sobre LC. De esta manera obtenemos que 2 veces alfa será igual a 1, y que omega 0 al cuadrado será 4. Nosotros si dividimos para encontrar alfa, entonces como 2 veces alfa es 1, entonces alfa será 1/2 o 0.5, y omega 0, sacándole raíz cuadrada 4, pues será 2. Entonces obtenemos que alfa es menor a omega 0, por lo tanto estamos en un caso subamortiguado. ¿Ok? Entonces nosotros ya tenemos que como propuesta de solución para un caso subamortiguado, tendremos que el voltaje en el tiempo será igual a la exponencial a la menos alfa t, que multiplica a K1 el coseno de omega de t más K2 por el seno de omega de t. Recordemos que estas ecuaciones o estas propuestas están en los videos de introducción. En este caso serán las mismas para circuito RLC en paralelo y RLC en serie. Ok, después lo que tenemos que hacer es calcular, en este caso, omega d. ¿Cómo calculamos omega d? Bueno, nosotros sabemos que omega d va a ser igual a omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado raíz cuadrada. Entonces omega d será igual a omega 0 al cuadrado, ya sabemos que es 4, menos alfa al cuadrado. Alfa al cuadrado será 1/2 al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. Cuando nosotros resolvamos estas operaciones, obtendremos que será igual a la raíz de 3.75, o de manera decimal 1.9364. Este es el valor de omega d. ¿Por qué ya no hacemos lo de la S1 y la S2? Bueno, porque vemos que nuestra propuesta de solución no tiene la S1 ni la S2, entonces no vale mucho la pena para este caso subamortiguado encontrar o pasar esta ecuación diferencial al dominio de Laplace y encontrar S1 y S2, puesto que nuestra propuesta de solución no contiene esas tanto S1 como S2. Muy bien. Después, ¿qué podemos hacer para encontrar el valor de K1? Bueno, ya sabemos que nosotros proponíamos para t igual a 0 y observábamos qué pasaba con nuestra propuesta. Yo ya sé que para t igual a 0, como estamos hablando de voltaje, pues será nuestra condición inicial, puesto que el capacitor no acepta cambios abruptos en el voltaje. Entonces este voltaje será 0 volts para t igual a 0. Entonces será 0 igual a la exponencial elevada a la 0, me quedaría 1, que multiplica a
K1 coseno de 0, puesto que omega d por 0 será 0. Coseno de 0 ya sabemos que es 1, entonces me quedará K1 más K2 seno de 0. Seno de 0 sabemos que es 0. Entonces simplemente me queda 0. Por lo tanto me queda que K1 es igual a 0. Hemos encontrado ya la primer constante, en este caso K1. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para encontrar pues en este caso K2? Bueno, pues del mismo circuito que tenemos acá para t mayor a 0, podemos hacer el análisis, pero justo para t igual a 0, justo en la condición inicial. Entonces yo voy a proponer aquí una ley de corrientes de Kirchhoff en el voltaje en el capacitor, pero ¿para quién? Para t igual a 0. Entonces voy a tener igual la misma ecuación, I de la resistencia para t igual a 0, más la I del inductor para t igual a 0, más la I del capacitor para t igual a 0, y esto va a ser igual a 0, puesto que no tengo fuentes externas, ¿no? La I de la resistencia en t igual a 0, como la resistencia sí acepta cambios abruptos, tanto de voltaje como de corriente, entonces esta será 0. Ahora me quedará I en el inductor para t igual a 0, ¿sí?, más la I del capacitor para t igual a 0 será igual a 0. Yo ya conozco la I del inductor, puesto que en t igual a 0 es nuestra condición inicial, es esta, 4 amperes. Entonces yo ya sé que esto será 4 amperes, y esto será, vamos a poner de una vez el 4 negativo, puesto que esta I se la quiero despejar del otro lado, pero quiero que la derivada esté positiva, entonces por eso el negativo lo pongo en el 4. Viéndolo de otra manera, es como si esta IL la estemos despejando para acá, pero yo la estoy escribiendo del lado izquierdo. Entonces aquí tendré yo IC, yo ya sé que IC es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. El capacitor vale 1 farad, por lo tanto la derivada del voltaje con respecto al tiempo será igual a menos 4. Ya tenemos el valor de la derivada cuando el tiempo es igual a 0. Lo que podemos hacer ahora es derivar nuestra propuesta, puesto que nuestra propuesta es una función del voltaje. Entonces nosotros derivamos nuestra propuesta evaluamos en 0 e igualamos a nuestro valor de la derivada. Nosotros, para hacer esto más rápidamente, lo podemos hacer en un software o podemos hacer la derivada a mano. Eso ya dependerá de qué tanto tiempo y de en qué circunstancias se encuentran, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a hacerlo en Wolfram Matemática. De hecho yo ya lo tengo programado para ahorrar más tiempo. Lo único que estoy haciendo es meter esta ecuación y luego simplificarla. Entonces, como resultado nos queda la exponencial a la menos 0.5t por 1.9364 coseno de 1.9364t menos 0.5 seno de 1.9364t por K2. Entonces, esta ecuación es la que vamos a pasar a nuestro pizarrón. Vamos a escribir la derivada del voltaje con respecto al tiempo será igual a la exponencial a la menos 0.5 t, y luego será K2 que multiplica a 1.9364 coseno de 1.9364 t menos 0.5 por el seno de 1.9364 t. Ahora, como queremos evaluarla en 0, puesto que es el valor de la derivada que conocemos, pues la derivada será menos 4. E a la 0.5t será e a la 0, entonces esto se volverá 1. Esto será K2 nada más. Entonces aquí tendría yo K2 1.9364 coseno de 0, entonces este coseno se vuelve un 1 porque coseno de 0 es 1. Entonces vamos a empezar a escribir, me quedará K2 que multiplica a 1.9364 por 1, ya no lo escribo, y aquí simplemente tendría yo menos 0.5 seno de 0. Seno de 0 es 0, entonces por este 0.5 sigue siendo 0. Por lo tanto nos queda simplemente esta ecuación. Puesto que esto es una ecuación de primer grado, nosotros podemos encontrar fácilmente el valor de K2 despejando la ecuación. Entonces nosotros podemos decir que K2 será igual a menos 4 entre 1.9364
64. Entonces nos quedaría K2 igual a menos entre más es menos, entonces nos quedaría menos 2.072. Entonces nosotros ya podríamos escribir nuestra propuesta de solución como V de t es igual a E a la menos alfa es a la menos 0.5t, que multiplica a K1 nos quedó 0, entonces 0 por cualquier cosa sigue siendo 0. K2 sí nos quedó un valor de menos 2.072 por el seno de omega d, y omega d nos quedó 1.9364. Entonces es 0 de 1.9364, y esto que multiplica por t. Y de esta manera hemos encontrado el voltaje en el capacitor para todo el tiempo.